Bueno, apreciados estudiantes, buenas tardes. La idea es que empecemos esta tercera sesión del espacio denominado Riesgos relacionados con las condiciones ambientales. Mi nombre es Julio Alexander Argotti. Bienvenidos, vamos a arrancar y al final damos un espacio como de sugerencias, de aportes de sus personas y comentarios, pues antes de descansar con esta tercera sesión, porque estamos finalizando la tercera unidad. Pues comentar que en la unidad uno miramos diferentes tipos de riesgos y de enfermedades, digamos, de salud ocupacional. En la unidad 2 miramos agentes de riesgo laboral de tipo físico, químico y biológico. Y en esta unidad 3 vamos a ver algunas metodologías de trabajo con higiene industrial. Entonces, esta unidad 3 que estamos finalizando se refiere a metodologías de trabajo con higiene industrial. Los propósitos de esta unidad son identificar algunas estrategias, elementos de evaluación de control de riesgo laboral mediante metodologías de higiene industrial para garantizar condiciones seguras y saludables en el entorno, digamos, laboral del trabajo. Implementar técnicas de monitoreo y medición de agentes físicos, de agentes químicos, de agentes biológicos y ambientales en el tema de prevención de enfermedades de salud ocupacional. También acá es importante establecer sistemas de evaluación, mejora continua e higiene industrial, como lo vamos a ver a continuación. Primero que todo, pues mencionar que es importante en salud ocupacional hacer procesos de evaluación. Y para hacer procesos de evaluación necesitamos sí o sí desarrollar elementos de medición. Entonces, ¿qué es lo que hay que medir? Hay que tener caracterizados, digamos, los puestos de trabajo, o la caracterización de los elementos de trabajo que pueden ser riesgos para poderlos mitigar. Y entonces esos elementos, estamos hablando de ruido, de luz, estamos hablando de elementos mecánicos, pues hay que medirlos, medir la intensidad de la luz, de ruido. Si estamos hablando de elementos biológicos, pues toca con un laboratorio de microbiología que traigan elementos de medición para poder realizar esa medición y esos valores de medición poderlos comparar con los límites permisibles establecidos, pues para que un trabajador no sufra una enfermedad o un riesgo a futuro. Ahí es donde está la evaluación en la comparación. Entonces, esos niveles de comparación nos permiten tomar decisiones y elaborar planes, digamos, de higiene industrial. Entonces, esa medición se realiza con equipos especializados. Normalmente nosotros utilizamos de arrancada, digamos, los celulares con las aplicaciones, pero sí es importante tener convenios con universidades o laboratorios biológicos, laboratorios químicos, laboratorios físicos, para que colaboren con, digamos, con maquinaria, con elementos, con dispositivos para poder hacer mediciones lo más calibradas posibles para que las mediciones sean válidas, porque de lo contrario, pues ahí hay mucho error en las mediciones. Estamos hablando de ruido, de luz, estamos hablando de luminosidad, estamos hablando de agentes contaminantes en el aire, por ejemplo, de químicos, ¿verdad? Entonces toca hacer captura de sustancias y llevarlas al laboratorio y mirar qué tipo de elementos tienen esos contaminantes para poder tomar decisiones. Lo que yo le estaba comentando, se requiere material especializado para esto. Frente a las mediciones que se haga, por ejemplo, acá hay un ejemplo en el tema de muestreo atmosférico, ¿cierto? Para ver en qué condiciones, por ejemplo, está inyectando un contaminante una chimenea de una empresa, ¿no? O condiciones térmicas frente a la temperatura con termómetros especializados y ver a qué temperaturas se está exponiendo un trabajador. O en el tema de las radiaciones en los laboratorios, en los lugares médicos, o el tema de ruido con los trabajadores, o el tema de elementos que tienen que ver con la musculatura, como los saltarines. Todo eso se puede medir, pero se necesita maquinaria para eso, ¿verdad? Bueno, importante pues para poder tomar decisiones. En el tema de control biológico, los laboratorios especializados hacen mediciones de biomarcadores de exposición con sustancias químicas corporales, biomarcadores de efecto con alteraciones físicas reversibles,
biomarcadores de susceptibilidad y estamos hablando de laboratorios microbiológicos. Entonces, sí o sí, hay que hacer convenios con laboratorios y lastimosamente esto tiene un costo. Entonces, es por eso importante los exámenes de salud ocupacional. Coloco un ejemplo. Si en la empresa se está realizando pintura, se sabe que la pintura tiene plomo y el plomo puede afectar a la piel de los trabajadores, aunque indirectamente no estén expuestos. Entonces, un examen de biomarcadores de exposición con sustancias químicas corporales, que simplemente es tomarles una muestra de sangre al trabajador y llevarla al laboratorio, y en un laboratorio de microbiología, pues puede salir qué elementos de plomo tiene esa sangre, ¿ves? Entonces, eso es lo que hay que realizar. Criterios de comparación, pues primero que todo hay que recolectar datos a través de las mediciones, hay que organizar esos datos en una tabla de Excel, hay que compararlo con los límites permisibles, hacer un análisis estadístico y a partir de ahí determinar si en la empresa estamos o no cumpliendo con la normatividad. Esos valores límites de exposición generalmente los tiene la normatividad, la norma técnica, la GT45 los tiene, simplemente coger ese manual y mirar cómo estamos en los valores, pues dependiendo del valor que estemos midiendo. Y la evaluación es esa comparación para poder tomar decisiones y mirar qué hacer. Por ejemplo, si estamos hablando del ejemplo de la pintura, está afectando a los trabajadores, pues quiere decir que mientras se está pintando toca cerrar ese espacio, clausurar ese espacio hasta que los elementos, digamos, pasen, ¿no? Es como el tema. O si estamos hablando de que hay que hacer adecuaciones físicas en los lugares de trabajo, si el tema es de ergonomía, si el tema es de luminosidad, si el tema es de elementos de protección personal, si el tema es de capacitación. Todo ese análisis toca hacerlo con el equipo directivo, pero somos nosotros los de higiene industrial los que llevamos todos esos elementos para poder tomar decisiones. Las variables que pueden ayudarnos es, por ejemplo, el nivel de gravedad, qué tan graves son los elementos que estamos evaluando, la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? La población que está expuesta, la duración de exposición con el contaminante o con el elemento que está afectando la integridad del trabajador. Acciones correctivas, pues, por un lado, empezar por acciones individuales con los elementos de protección de cada trabajador. Por otro lado, como empresa, uno puede generar protección colectiva. Y importantísimo para nosotros la formación, la capacitación. Es que la empresa nos genere unos espacios, qué sé yo, 2 horas, 3 horas mensuales, o una jornada, media jornada laboral cada 2 meses, o toda una jornada, etcétera. O sea, eso depende de la negociación que hagamos nosotros con el equipo directivo para hacer prevención, porque los trabajadores, entre más capacitados estén, pues menos riesgos corren de sufrir algún accidente, desde el uso de los elementos de protección hasta las funciones que cumple el trabajador y cómo la hace. En las metodologías de seguridad hay varias. Por ejemplo, esta es una metodología japonesa que habla de procedimientos estandarizados en donde se habla de identificar, evaluar y controlar riesgos, que para eso es importante estos elementos, como son la clasificación, que es separar todo lo que se necesita de manera útil en la oficina, en el puesto de trabajo, que esté en orden, identificando cualquier elemento para que esté listo para poderlo utilizar, que esté limpio de desperdicios, de manchas, de mugres, de grasas, de polvo, etcétera, que esto se realice, esta clasificación, este orden y esta limpieza de manera estandarizada, para que siempre, todos los días, esto funcione así en un puesto de trabajo y que se haga un hábito a manera de disciplina. Yo soy de los que digo que debemos empezar desde el hogar, desde la casa. O sea, nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras parejas, en nuestro lugar, en nuestro apartamento. Debemos aplicar esto para que nosotros podamos enseñar en la empresa esta metodología de higiene industrial que es clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y tener una disciplina para tener un buen ambiente de trabajo y seguro de riesgos. La importancia de estas metodologías, pues, es la planificación, el apoyo de la operación que va orientado a los resultados, la evaluación de desempeño para prevenir accidentes e incidentes y la mejora continua. Y esto tiene que ver con el liderazgo de las empresas que se apropien, que se empoderen de la salud de los trabajadores.
Existen muchas metodologías, acá estamos mencionando dos. Una que es análisis de riesgos, que es una vez que usted ha identificado los riesgos, tenerlos priorizados de alguna manera y a cada uno de los riesgos hacerle un plan de trabajo. Otra que es observaciones de seguridad. Eso se utiliza muy fácil a través de las cámaras de seguridad, que es tomar una fotografía de cómo está el puesto de trabajo actual y a partir de esa fotografía poder hacer una caracterización de cada lugar de trabajo. Otra puede ser una inspección planificada, que lo puede hacer con los mismos compañeros de trabajo para que de una sección a otra se evalúe cómo están los puestos de trabajo, o una inspección externa. Si tenemos compañeros que trabajan en otra compañía, invitarlos a que nos colaboren haciendo una inspección y nosotros a su vez ir a hacer una inspección allá y generar unos elementos de cómo están las condiciones de trabajo de cada puesto de trabajo. Este de organización y estandarización es el que hablaba hace un momento, que es el tema de limpieza, clasificación y orden, y disciplina y organización. Obviamente podemos utilizar tecnologías de apoyo como software especializado. La inteligencia artificial ayuda actualmente muchísimo en el tema de evaluación de salud ocupacional. Podemos utilizar drones, apps, cámaras, el Internet de las cosas, el Big Data. Esto ayuda mucho, ¿no? Inclusive hay muchas empresas en la red de Internet que ya tienen formatos, que tienen protocolos, que uno los puede utilizar y los puede adaptar para la empresa. En la integración de metodologías, pues ahí existen varias, ¿no? Acá estamos mencionando la ISO 45001 o la SOSA 18001, que son procesos de mejora continua y que lo que buscan es eso, ¿no? Apuntarle a unos resultados estandarizados. La combinación de estos elementos, pues puede llevar a una mejora continua y a unos desarrollos interesantes en salud ocupacional. En el tema de la implementación de salud ocupacional, pues acá es clave que hay que involucrar a todas las personas, a todos los compañeros, y básico la capacitación y la formación de personal. Por eso que como salubristas necesitamos que nos faciliten horas, minutos, jornadas de trabajo al mes o semestral por lo menos, donde podamos capacitar y sensibilizar a los compañeros frente al tema de riesgo laboral, ¿cierto? Medir los resultados de esas capacitaciones y hacer ajustes en las capacitaciones para mejorar resultados a futuro en lo que es la seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Tenemos tres desafíos bien grandes, que son, por un lado, la resistencia al cambio, porque a las empresas el tema de salud ocupacional les cuesta dinero en la medida de que darnos un espacio de capacitación es bloquear la producción, por ejemplo, en 1 hora, 2 horas de capacitación, es tener presupuesto para los exámenes de salud ocupacional, para las mediciones de laboratorio que tienen costo, ¿cierto? Es tener dinero para las capacitaciones, para dar un refrigerio, algunos detalles, es tener dinero para los elementos de protección. Es el tema de falta de tiempo, que las empresas nos dicen que no hay tiempo para capacitación. Ya estos tres elementos que son como barreras son a las que debemos nosotros jugarle asertivamente a los equipos de dirección, a los gerentes, a los administradores, para que nos faciliten los tiempos oportunos para poder trabajar con la empresa y que nos asignen un presupuesto y poder generar, poder bloquear esa resistencia al cambio, mostrándole que pues si la empresa maneja una integridad y una seguridad del trabajo, pues va a tener mejores resultados al futuro y pues se va a evitar demandas futuras posibles en el tiempo. Porque una demanda futura puede cerrar la empresa, puede llevar a la cárcel al representante legal y puede irse hasta con el pecunio del dinero de su casa y todo esto. Entonces es bueno la seguridad y salud en el trabajo frente a la prevención de largo tiempo de desarrollo de una empresa. Las metodologías de éxito pues dicen que le apuntemos a menos accidentes, a mayor eficiencia, a mejor clima laboral y a una ventaja competitiva en el mercado. En la seguridad de salud en el trabajo, pues podríamos mencionar un protocolo como este. Por una parte, el cumplimiento de la norma. Una segunda parte que es los requisitos legales, porque estos son requisitos obligatorios en Colombia frente a la seguridad en el trabajo. Una identificación de los peligros y tener un plan de mejoramiento, un plan de mitigación frente a los posibles riesgos que hay en la empresa.
una estandarización en salud y seguridad frente a la medicina, que son los exámenes cuando uno ingresa, el examen cuando uno egresa y los exámenes periódicos, las capacitaciones, los elementos de protección, herramientas de seguridad, preparación de respuesta ante emergencias, porque también necesitamos tener un plan de contingencia, un plan de emergencia frente a los riesgos posibles que tiene la organización y unos simulacros frente a eso es higiene industrial, a una medicina preventiva y a unas reuniones de comité, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa. Estas metodologías son las que ayudan a identificar peligros, evaluar riesgos, establecer medidas, implementar medidas de control y pues evaluar la efectividad de la seguridad en la empresa. Estas son las metodologías de seguridad en el trabajo. Aquí hay un decálogo como de 10 elementos importantes que es, uno, los diálogos de seguridad, desde el empleado, digamos, entre comillas, más sencillo hasta el gerente de la empresa. Todo mundo debemos nosotros generar chapolitas, información, carteleras, utilizar las redes sociales, hablar con los compañeros de trabajo para que esto se vuelva un virus en el buen sentido de la palabra, en el manejo de la información de lo que es la seguridad y la salud del trabajo. Reuniones de seguridad, comités de seguridad, entrenamientos que pueden ser hasta mismos simulacros, inspecciones de seguridad, observaciones planeadas, análisis de los puestos de trabajo. Estos son puntos claves, ¿no? Los reportes de condiciones seguras, el registro de incidentes, el registro de accidentes. Estos son elementos importantes en los programas de salud ocupacional. Ya habíamos hablado del plan de emergencias y contingencia y nosotros como salubristas necesitamos tener identificados los elementos de emergencia de una empresa y estos dependen de la caracterización de la empresa, si la empresa está al lado de un río, si está a orillas de un volcán, si estamos al lado de una universidad pública por las manifestaciones, etcétera. Bueno, etcétera. Y aquí hay un plan de contingencia que nosotros pues lo podemos tener caracterizado y hasta podemos realizar simulacros como el que se va a realizar este mes en todo Colombia, ¿no? Que es un simulacro que venimos realizando hace más de 30 años para ver cómo estamos en las empresas en evacuación por temblores, por terremotos, por inundaciones, por colapso de un edificio, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Estos planes de emergencia y contingencia, pues, hacen parte del programa de salud ocupacional. Es por eso importante tener identificadas las amenazas, las probabilidades, la vulnerabilidad, los riesgos, los posibles escenarios y cómo vamos a actuar en la empresa. Es por eso que se debe gestionar y elaborar estos planes de emergencia y de contingencia. Finalmente, la capacitación es fundamental. La capacitación es lo más importante en los elementos de higiene industrial y para esa capacitación necesitamos tiempo, presupuesto, un cronograma en el año y un desarrollo y nosotros somos los responsables y debemos convencer a los gerentes y a los tomadores de decisión. Bueno, vamos con conclusiones de lo que hemos hablado esta tarde. Primera conclusión. La correcta aplicación de estas metodologías minimiza riesgos laborales, promoviendo un entorno seguro y reduciendo la incidencia de enfermedades ocupacionales. La implementación de técnicas adecuadas permite detectar y controlar agentes físicos, químicos, biológicos, garantizando condiciones óptimas de trabajo y cumplimiento normativo. Los sistemas de evaluación y seguimiento aseguran la actualización constante de estrategias de higiene industrial, optimizando la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Aplicar metodologías de control, monitoreo, refuerza la conformidad con regulaciones vigentes, evitando sanciones y promoviendo una cultura organizacional responsable en seguridad del trabajo. Y la última, la integración de estrategias de identificación, evaluación y control de peligros laborales contribuyen a la sostenibilidad empresarial y bienestar de los empleados, fomentando entornos laborales saludables. Bueno, voy a dejar de compartir, pues diciéndoles que esta es la última semana que tenemos, es como la semana, estamos cerrando la unidad 3, pero no necesariamente hemos finalizado. Nosotros finalizamos el 28 de octubre. Entonces, ¿cuál es la idea? Si usted aún debe foro de la unidad 1, foro de la unidad 2, todavía lo puede hacer. O debe caso 1, caso 2, aún lo puede hacer. Yo le valoro con una nota alta y le hago sus respectivas
retroalimentación para su formación personal. Los que están al día ya tendrían esta última semana para hacer el informe final y las evaluaciones parciales. ¿Yo qué les propongo para no cargarlos más de trabajo? Cojan el caso 1, caso 2, caso 3, júntenlo, mejórelo de acuerdo a las observaciones que yo le he hecho y preséntelo como informe 1 para que no duplique trabajo y no tenga que hacer un trabajo nuevo. Pero si usted quiere hacer un trabajo nuevo, pues hágalo, no hay problema, igual se lo califico. Bueno, voy a dejar de compartir un momentico para escucharlos a ustedes. ¿Y yo qué quiero escuchar? Más que preguntas, yo quisiera escucharlos a ustedes sobre aportes, sugerencias, recomendaciones, desde su sentir, desde su pensar. Bueno, estamos poquitos y los quiero escuchar antes de irnos a descansar después de esta tercera jornada. ¿Les pregunto o voluntariamente participan ustedes? Quien quiera, prende el micrófono y participa, no hay ningún problema. Bueno, mientras se animan en el chat, les he colocado los dos formularios que me obligan a compartírselos a ustedes para que los diligencien finalizando esta sesión. Y entonces les voy a preguntar, estamos aquí 3 estudiantes y un profesor, entonces les voy a preguntar a ver, a Lorena. Lorena, ¿quieres aportar algo? ¿Quieres complementar algo de lo que hemos hablado? Desde lo que tú has leído, desde los estudios de caso, desde los foros. Si quieres aportar algo a lo que estamos mirando, por favor, hazlo en este momento. Lorena Cuadrado, te escuchamos. Bueno, Lorena está escribiendo, parece que tiene problemas con el audio. No hay problema. Entonces, mientras Lorena escribe, Daniela Medina, si tú quieres colaborarnos dando algún aporte, alguna sugerencia, alguna recomendación, alguna observación, desde lo que has leído en esta asignatura, de lo que has escuchado, desde lo que has aportado tú, cuéntanos. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Profe, la verdad es que a mí me pareció súper interesante esta materia que yo tengo una pregunta. No me dan, qué pena con los ruidos, pero estoy acá en el trabajo. Respecto a lo de las capacitaciones, pues de acuerdo a las normativas, esas capacitaciones que uno al trabajador se programan cada cuánto tiempo, o eso es de acuerdo a la necesidad. Pues Daniela, lo importante es que uno antes tiene que hacer un panorama de cómo está la salud ocupacional de la empresa, o sea, un análisis. Entonces tú, digamos, en un mes, 2 meses en la empresa haces un análisis. Frente a ese análisis identificas cuáles pueden ser los riesgos, ¿sí me entiendes? Y con esa identificación y caracterización, tú puedes proponer durante todo el año de trabajo, por ejemplo, unas jornadas de capacitación. Entonces tú le pides a la empresa que sean mensuales, que te den 2 horas, 3 horas, una jornada. Ahí viene la negociación. En mi caso, yo he pedido una jornada completa mensual, entro así porque sé que los directivos le tiran a bajar. Entonces dicen, no, una jornada es mucho, o sea, 8 horas no le puedo dar si acaso 3 horas mensuales. Y se las doy, por ejemplo, las 3 últimas horas del último viernes. Listo, pero yo ya gané. Entonces esas 3 horas yo ya las programo y de acuerdo a los riesgos que yo he identificado, coloco qué capacitaciones voy a dar y si yo soy experto para darlos todas, porque la verdad nosotros no somos expertos en todo. Entonces muchas veces toca invitar a alguien, a algún amigo, a alguien experto en un tema para que nos acompañe y hacer esas capacitaciones. Depende de la empresa. Depende de la capacidad que tengas tú de convencer a tus jefes de esos espacios que te los brinden. Pero esos espacios son obligatorios, deben cumplirse. Por lo menos cada 6 meses una jornadita. A veces no te dan una jornada, entonces te dan horitas, te dan 2 horas mensuales, que son válidas. O te dan una jornada, digamos, de media mañana o una tarde para trabajar con todos los trabajadores. Entonces depende cómo tú lo negocies. O ellos dicen, no, vamos a celebrar el Día de la Familia y en ese Día de la Familia le vamos a dar unas 3 horas al salubrista para que haga la capacitación. Depende de lo que tú negocies.
Entonces tú le haces ver digamos, a los tomadores de decisión, al gerente, al director ejecutivo, a la junta directiva, cuáles son los riesgos que hay y que se necesita capacitar para evitar eso, porque necesitamos que todo el personal esté capacitado. Entonces te toca negociarlo, entonces depende de cuántas horas son, que cuántos días, depende de la negociación que tú hagas, pero sí o sí, en el año es importante que la empresa demuestre que ha estado haciendo capacitación y sensibilización dentro del programa de salud ocupacional. Eso lo pide la norma. ¿Cuántas horas son, cuántos días? Depende de la empresa, pero sí hay que hacerlas. Muchas gracias, Daniela. Es una importante pregunta. Gracias, profe. Bueno, Lorena está escribiendo acá, está en el trabajo y no puede hablar, obviamente. Entonces, hola, profe, con mucho gusto me presento, soy Lorena, soy fisioterapeuta, me encuentro estudiando la especialización, me ha parecido súper interesante, los temas que hemos visto, que hemos aprendido nuevas cosas, me ayudan, chévere. Entonces, ella simplemente está informando que ha sido muy interesante la materia. Muchas gracias, Lorena. Y Jorge Caraballo. No sé si tenga audio o me imagino que está igual, está escribiendo acá en el chat de acá. Bueno, me falta también Cris Cubiedes. Cris Cubiedes, hemos terminado como de presentar lo que hemos visto en esta unidad 3, tú ya lo has leído, y estamos en un momento en que estamos dando como sugerencias, recomendaciones, observaciones, Cris, frente a lo que tú has leído en todo esta materia, en la unidad 1, en la unidad 2. Si tú quieres hacer alguna observación, alguna recomendación, la puedes hacer en este momento. Bueno, lo que tú quieras manifestar, para eso es Cris. Si quieres prendes el micrófono, si no puedes prender el micrófono, pues escribes acá en el chat, como los compañeros que de pronto están en el trabajo y no pueden hablar, pero lo están haciendo. Bueno. Bien, Lorena, oiga, tenemos fisioterapeutas acá. Tenemos unos administradores de empresa, unos abogados, lastimosamente hoy no se pudieron conectar. Ingenieros industriales, ustedes tienen un grupo de WhatsApp y en ese grupo se están comunicando. Esta sesión de hoy queda grabada también para que los compañeros que no se han podido conectar, pues la miren offline y pues sirva como de refuerzo para la parte final. Para la parte final yo les comentaba y les decía que si no quieren cargarse de más trabajo, cojan el caso 1, lo que usted hizo en el caso 1, lo que hizo en el caso 2 y lo que hizo en el caso 3 y lo unan, complementando con alguna de las observaciones que yo les hice a ustedes, mejoren ese trabajo y lo presentan como informe final para que no hagan un trabajo nuevo. Pero si usted quiere hacer un trabajo nuevo, pues también lo puede hacer. Esa es como la opción que tiene. Y de resto, pues hacer las evaluaciones y ponerse al día si deben algún trabajo. Recuerden que la asignatura va hasta el 28 de octubre y tienen tiempo todavía para finalizar y cerrar sus foros, sus casos de estudio, ¿cierto? Todo esto. Bueno, entonces Cris, Jorge está escribiendo por acá. Cris, si quieres mencionar algo. Lorena ya nos hizo una pregunta frente a los espacios de capacitación que son fundamentales. Igual que los casos de capacitación, son fundamentales los exámenes de salud ocupacional. Primero, o sea, son importantísimos el de ingreso y el de egreso. ¿Para qué? Para garantizar en qué condiciones sale el trabajador, porque a futuro, si aparece una enfermedad y no se hace un examen de egreso, puede ser que eso redunde en demandas hacia la empresa. Entonces digamos, es como salvaguardar la integridad de la empresa de esta manera y también ver en qué condiciones sale el trabajador, porque las enfermedades se logran en el tiempo. Entonces es importante esos exámenes de salud ocupacional, el de ingreso, el de egreso, y ojalá y se pudiera hacer cada año o cada 2 años exámenes de control para ver cómo están los trabajadores. Es eso, compañeros. Bueno, Jorge está escribiendo, Lorena ya participó, Diana Medina, Diana fue la que nos escribió por acá, ¿no? Diana Medina está, no, sí, ya participó y nos dijo que es salud. Cris estaba comentando. Claudia Carrillo, hemos acabado como las presentaciones, hemos hecho como un resumen de lo que ustedes leyeron en la unidad 3 y en este momento lo estoy escuchando a ustedes sobre sugerencias,
recomendaciones, observaciones, algo que quieran aportar desde lo que estudiaron en esta unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad 3 de este espacio académico tan importante. Entonces, Claudia, si quieres participar, lo puedes hacer prendiendo el micrófono o escribiendo en el chat, en eso estamos. Bueno, mientras Claudia piensa su participación, vamos a ver lo que nos escribe Jorge Caraballo. Es ingeniero ambiental y sanitario. Estuvo desempeñando el cargo de auxiliar en ingeniería en seguridad, salud en el trabajo ambiental. Dice que ha tenido mucha afinidad con los conceptos que se han estudiado, porque todos se relacionan con la experiencia laboral. Ha aprendido cosas y ha recordado cosas que lo miró en el pregrado y claro, es muy importante, ¿no? Entonces, recuerdan que él nos hablaba del tema de las serpientes, del suero antiofídico, entonces nos habla de eso, ¿no? Que son elementos de protección, sobre todo si trabaja en zona de monte, por ejemplo, los que trabajan en exploración minera, en exploración petrolera, que trabajan con cuadrillas que están en el monte, pues siempre sufren a eso, ¿no? En el monte, en los llanos orientales y etcétera. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, sin más ni más, entonces pues no les quito tiempo. Los animo a que terminen la asignatura hasta el 28 de octubre, pónganse al día si deben algo. Si tienen alguna inquietud, por favor, háganla en el foro de dudas, que yo con mucho gusto se la escribo. Y no, nada, muchas gracias, Dios me los bendiga y seguimos en comunicación. Ojalá nos podamos ver en otra asignatura. Bueno, muchas gracias. Bendiciones a todos ustedes y seguimos en comunicación. Hasta pronto.